Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y antes de hacer lectura, el texto ante el cual nos vamos a enfrentar, el texto en el cual vamos a estar meditando en esta tarde, es una escena, es un evento del cual nuestro Señor Jesucristo prometió que nunca nadie olvidaría, sino que en cada ocasión que el Evangelio fuese predicado, el Evangelio, o sea, los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo fuese predicada, no solo evangelio como las buenas nuevas del plan o lo que se llama plan de salvación, sino el evangelio como toda la vida, muerte y resurrección del Señor narrada en los evangelios, que cada vez que se narrara en los evangelios, esta escena sería recordada. Lo que tenemos ante nosotros no es el martirio de algún discípulo. No es un predicador ganando almas. No es un hombre ganando miles y miles de almas. No fue tampoco una vida misionera. Ahora, nada de eso el Señor olvidará. Ni los que ganan almas, ni el martirio de sus discípulos, ni las vidas de los misioneros. Nada de eso será olvidado. Sin embargo, ninguna de esas cosas es de la cual nuestro Señor está hablando. Nuestro Señor está hablando de una escena mucho más servil. Mucho más servil. La acción que dice que jamás se olvidaría siempre que los evangelios fuesen predicados fue la acción servicial o servil de enjugar los pies de nuestro Señor Jesucristo con perfume, usando los mismos cabellos. Esa es la escena que tenemos ante nosotros. Y el Señor comenta que no se olvidaría. Ahora, no solo no se olvidaría para Dios, porque Dios no olvida nada de nuestro trabajo, sino que no se olvidaría en ningún sentido para toda la cristiandad, para toda la iglesia. Nunca será olvidado este ejemplo, sino que nos es puesto delante de nosotros como uno que debe ser imitado. Teniendo tal pensamiento ante la escena que nos vamos a enfrentar, entonces sí, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a ponernos en pie para hacer lectura de la Santa Palabra. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. Dice así la santa palabra de nuestro Señor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Esta es la palabra de nuestro Dios. Oremos juntos. Oh Padre, oh Señor, tú te has acercado a nosotros, tú has mirado la escoria de este mundo. Tú has mirado, Señor, el polvo de esta tierra. Tú has mirado los gusanos de esta tierra, Señor. Nos has mirado y nos has puesto en tal mesa, en tal condición, que ahora podemos acercarnos a ti. Oh Señor, perdona nuestra frialdad. Perdona nuestra poca devoción, pero permítenos que a través de tu palabra en esta mañana, en esta tarde, podamos ser exhortados, alentados y animados para poder vivir en este servicio sacrificial, en esta devoción costosa, en esta devoción pura, en esta devoción entregada, en esta devoción que se da plenamente. Padre, ayúdanos en este tiempo. Señor, yo no confío en la capacidad del hombre, no confío en mi capacidad. No hay capacidad que pueda bendecir, no hay hombre, no hay sermón. Señor, todo aquel que se para en este púlpito, ¿qué es sino polvo de la tierra? Señor, no podemos hacer nada, pero tú nos has mandado y nos das la promesa que cuando tu palabra es predicada, tu Espíritu lo puede hacer todo, Señor. Así que esa es mi petición, que tu Espíritu el día de hoy nos confronte con esta palabra y nos transforme a la luz de esta palabra. Padre, permítenos contemplarla, permítenos meditarla y permítenos ser transformados por ella. Es nuestro deseo. Pedimos esto y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Podemos sentarnos. Este texto que tenemos ante nosotros nos habla del costo de la verdadera devoción a Cristo. Nos habla de una devoción pura. Nos habla de una devoción íntima. Nos habla de una devoción valiente, de una devoción total. Este texto nos deja ver la consecuencia de la vida de aquellos que han experimentado la salvación en Cristo. Hermanos, ¿cómo está nuestra devoción esta mañana? Este texto es acerca de la devoción. Devoción podría ser definida como entrega, como el darse. Una persona devota es una persona que se da. Cuando la esposa es devoto al marido, en los términos humanos, no en ninguna forma idólatra, pero cuando se da y dicen, esa es una madre devota a su familia, quiere decir, se da plenamente, no restringe nada, todo lo que tiene ella lo pone a servicio. Eso es devoción. Y la Biblia nos llama a ser devotos a Dios, a darnos a Dios como a nadie más, como a nadie más. ¿Cómo está tu devoción esta mañana? ¿Cómo está tu entrega a Dios esta mañana? ¿Es una devoción costosa la que estás dando a Dios? ¿O es una devoción que no te está costando nada? Esto es lo que el texto nos presenta. No una devoción barata,
sino una devoción costosa. Y una devoción que no solo debe ser contemplada como, qué mujer, sino debe ser imitada. Señor, déjame caminar como ella caminó. Así que vemos en este texto cómo el cristiano debe entregarse a su Señor. La forma ilimitada de vida que debe tener para su Señor. Así que teniendo ante nosotros tal texto tan sublime, tan profundo, tan confrontador, comencemos a verlo bajo 3 puntos principales. En primer lugar, veamos en qué consiste la devoción costosa. Eso es lo primero que debemos ver. Hermanos, debemos tener una devoción costosa y todos espero que digamos amén en nuestros corazones. Pero, ¿qué es la devoción costosa? Porque ¿de qué nos sirve saber que debemos tener devoción costosa si no sabemos cómo luce, cómo parece, cómo ésta camina? Después, me gustaría hablar sobre la razón de la devoción costosa. O en otras palabras, me gustaría tratar cómo es que podemos crecer en una devoción costosa. Hermanos, hoy no vengo simplemente a decirles y a gritarles y a darles con un látigo y decir, iglesia debe ser devota, iglesia debe ser devota. Más bien, deseo decirles, iglesia, debemos ser una iglesia devota, cristianos devotos. Y así es como podemos crecer en esa devoción. Y en tercer lugar, hablaré brevemente acerca de las recompensas de una devoción costosa. ¿Qué es la devoción costosa? Bueno, en primer lugar, podemos comenzar a través del mismo texto a ver otro tipo de devoción que podemos tener y en la que podemos vivir continuamente. Porque si ustedes notan, aunque María es el enfoque de este texto, no está solamente María. Vean conmigo el versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Al menos ya hay 3. Pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que también estaban los discípulos y también estaba Judas Iscariote. Entonces, esto era una cena formal. Y de entre todos estos, no solo María manifiesta su devoción a Cristo. No solo María. De hecho, también en esta cena estaba Simón el leproso. Estaba Lázaro, el que había resucitado de los muertos, y estaba Simón el leproso. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, por los paralelos que hay con Marcos y con Mateo. Entonces, María es el enfoque, pero hay otros 2 que manifiestan devoción a Cristo: Lázaro y Marta. ¿Cómo es que Lázaro manifiesta su devoción a Cristo? Bueno, dice que Lázaro tenía comunión con él. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro era uno que estaba teniendo comunión con Dios. Hermanos, la vida cristiana es una de continua comunión con Dios. No podemos vivir la vida cristiana aparte de una continua comunión con Dios. Eso es la base de la vida cristiana. El hombre cristiano y la mujer cristiana debe acercarse a su Dios en comunión, debe acercarse en oración y debe acercarse en su santa palabra. Y así es como éste puede tener comunión de una forma íntima. Así es como manifestamos nuestra devoción a Dios. Hermano, ¿qué pasaría si algún día le dices a tu esposa: esposa, ¿sabes qué? Eres lo más grande de mi vida. No puedo dejar de pensar en ti, pero en realidad ella no ve eso en tu vida.
no le hablas, prefieres estar viendo otras cosas en el internet en vez de estar hablando con ella, prefieres evitar. Ella dice, oye, si tanto me amas, ¿por qué no tienes comunión conmigo? De la misma forma, el amor más básico y la devoción más básica a Cristo no puede estar aparte de la comunión. Hoy vamos a hablar de devoción costosa, pero comencemos con la devoción básica. La devoción básica. El cristianismo no puede existir aparte de esta devoción básica. Pero por otro lado, está Marta. Marta servía. Esta era una mujer que era activa. Desde el principio que la conocemos en los otros evangelios, esta mujer era activa. Esta mujer atendía. Y según sus dones, los ponía al servicio del Señor. Ella necesitaba poner sus habilidades al servicio de Cristo. Estaba sirviendo la mesa. Ella estaba atendiendo a su Señor de forma que todas las cosas estuviesen listas. De hecho, por lo que vemos en estos textos, Juan 12 y los paralelos con Mateo y Marcos, había al menos 20 personas en esta cena. Era una cena que Cristo quería tener con sus amigos antes de su última Pascua, hermanos. Está a punto de morir el Señor. Es una semana antes de que eso empiece a ocurrir. Pero Marta sirve. Ese es el otro elemento básico de la devoción: comunión y servicio. El cristiano no puede decir que es devoto a Dios cuando en ninguna forma sirve a su Señor. Estas dos van de la mano. Estos dos elementos deben caminar juntos. Pero debemos reconocer que muchas veces somos más fuertes en uno que en otro. Pero esto, como he dicho, es simplemente la devoción básica. Devoción básica. ¿Tú qué piensas estar en Cristo? ¿Hay esta devoción básica en tu vida? No estamos yéndonos al martirio. No estamos yéndonos a dar la vida, a dar el cuello por el Señor. Estamos hablando de la devoción básica, comunión y servicio al Señor. ¿Existe esto en tu vida o es nulo? Porque si es nulo, tienes muchas razones de pensar que puedes estar fuera de Cristo y no en Cristo. Porque yo sé que nuestra vida cristiana tiene altos y tiene bajos. Tiene momentos donde vamos en ascenso, pero hay momentos en donde vamos en descenso. Pero aun cuando vamos en descenso, ¿lo hemos perdido absolutamente todo? No estoy preguntando si una vez fuiste devoto, o si una vez tú tenías comunión con Dios, o si una vez servías a Dios. No es lo que estamos hablando. A Lucas, en el Evangelio de Lucas, no le importaba tanto si en un momento hubo fruto. Él habla de fruto con perseverancia. ¿Es tu comunión con Dios y tu servicio a Dios un fruto con perseverancia, o es algo que solo pasó? Pero yo espero que eso esté claro, porque teniendo esto básico, ahora es necesario enfocarnos en la devoción costosa. Hermanos, debemos saber eso. Podemos vivir una vida cristiana básica. Cuando digo podemos, no estoy diciendo poder en cuanto a permiso, estoy diciendo poder en cuanto a realidad. De que podemos estar viviendo una vida básica cristiana. Pero este texto pone tal ejemplo de devoción para que sea imitado. Y eso es lo que me gustaría meditar en este tiempo, en cómo es la devoción que cuesta. Ya vimos la devoción básica, hermanos. La devoción que cuesta
no es tener comunión y no es hacer servicio al Señor. Eso es la básica. Claro, eso va a estar en la costosa, pero eso es la básica nada más. ¿Cómo es la devoción costosa? ¿Cómo es la devoción por la cual debemos estar luchando tener? Veamos nuevamente qué es lo que se da, qué es lo que ocurre aquí. María toma un perfume de nardo puro, de mucho precio. El nardo era una hierba aromática que crecía o crece en los pastos del Himalaya, entre el Tíbet y la India. Es lo que dice William Hendrickson. Y para transportarse se necesitaban largos viajes a camello, lo cual elevaban el costo de esta fragancia a precios exorbitantes. Era algo costoso. Dice que eran 300 denarios. Dice Judas, ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? 300 denarios, haciendo un equivalente. Un denario era el salario de un jornalero en aquellos días. Así que si intentamos hacer una comparación, este perfume costó alrededor de 50,000 pesos. Y cuando ella tiene este perfume, lo derrama sobre la cabeza de nuestro Señor y este llega a sus pies. Ahora, ¿dónde dice que lo derrama en la cabeza? Estoy haciendo uso de Mateo y Marcos aquí, porque Mateo y Marcos dice que comienza a derramarse por la cabeza y después corre hasta los pies del Señor y ella enjuga los pies de nuestro Señor. Entonces, una vez que el perfume es derramado, entonces ella se acerca, María se acerca con sus cabellos a enjugarle sus pies. Y Judas reacciona y dice, eso se hubiese vendido. 50,000 pesos, 300 denarios se podían tomar de él y mejor usar a los pobres. Ahora, no seamos demasiado apresurados para juzgar a Judas, porque también los otros discípulos, dice Mateo y Marcos, se vieron involucrados en malos sentimientos contra María. Cuando vieron que María había hecho eso, los otros discípulos también empezaron a pensar. También comenzaron a pensar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y después Judas habla, pero todos empezaron a tener esos sentimientos. Ahora, ¿por qué digo que no seamos demasiado rápidos para pensar o para juzgar a estos discípulos y a Judas? Porque, hermanos, él se molestó porque la devoción de María era costosa. Pero si nuestra devoción no es costosa, ¿por qué juzgarlos? ¿Por qué juzgarlos? ¿Cómo es entonces la devoción costosa? Es en contra de la ciencia, de la definición de las palabras, usar la misma palabra que se define para definir la palabra. O sea, cuando alguien quiere la definición de un perro, ¿y qué es un perro? En la ciencia de la definición, nunca puedes usar la palabra perro para describirlo. O sea, no podrías decir, ¿qué es un perro? Bueno, el perro es un perro. Eso es en contra de la ciencia de las definiciones. Tendrías que decir cualquier otra palabra menos perro, un canino, o como hacen algunos diccionarios. Bueno, esta palabra es sinónimo a esta, revisar tal, y revisar tal, y revisar tal. ¿Cómo es la devoción costosa? Violando esas reglas de la ciencia de la definición, digo, la devoción costosa es costosa. La devoción costosa es costosa. Oh, sé que esto es muy sencillo y redundante, pero ¿cuántas veces nos falta comprender esto en nuestra vida cristiana? Que la devoción costosa cuesta. A María le costó su economía. Miren, si María era pobre, es probable que este perfume, esta fragancia, la obtuvo por algún tipo de herencia.
¿Pueden imaginar si ella era pobre lo que implicó derramar este perfume en Cristo? Con esta acción ella dijo: tú eres digno de lo más preciado que tengo. Tú eres digno de lo mejor que puedo dar. Yo sé, esto es precioso y esto vale mucho para mí, pero Señor, tú eres digno de ello. Hermanos, ¿qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tan precioso es? ¿Es digno de lo mejor que tienes? ¿Es digno del mejor tiempo de tu día? ¿Es digno de tus mejores fuerzas? ¿Es digno de tus pensamientos más concentrados? ¿O todo lo que damos al Señor es siempre lo último que tenemos? Y entonces nos enojamos con los discípulos y nos enojamos como Judas cuando vemos que otros sí están dando lo mejor de su tiempo, lo mejor de lo que posee. ¿Es Cristo lo mejor que posees? Como para decir, como la mujer de Cantares: yo soy de mi amado. Lo que es mío es de mi amado. Si era pobre, esto fue una gran obra. Esto fue semejante a la mujer pobre que echó unas 2 blancas en las ofrendas y era todo lo que tenía. Oh, ¿cuántas veces podemos quejarnos que nuestros dones son pocos, que nuestras fuerzas son pocas, que nuestra concentración es poca, que nuestro tiempo es poco? Y está bien, puede ser que sí, pero es lo mejor de eso poco que es dado al servicio del Señor, es dado en sus manos. Sin embargo, aunque esta acción fue muy grande si ella era muy pobre, déjenme decir algo: lo más probable es que ella no era pobre, lo más probable es que ella era rica. Pero ¿saben? Podemos pensar, bueno, entonces no era tan grandioso si ella era rica. Les voy a decir, creo lo contrario. Creo lo contrario. Si ella era rica, esta acción fue muy excelsa, tanto como si hubiese sido pobre. Se cree que eran ricos Lázaro, Marta y María por diversas razones. Por ejemplo, cuando muere Lázaro, muchos van de otras ciudades a verlo. Eso no se hacía más que por gente importante. Además, la posesión de este perfume hablaba probablemente de su riqueza. Suele pasar que es más difícil para los que tienen fuerzas, economía, tiempo. Es más difícil para ellos dar lo mejor. Suele pasar que es más difícil. Imagínense esto, déjenme explicarlo haciendo un ejemplo. Imagínense que Marta tenía otros 10 perfumes igual de excelsos. Imagínense que tenía 10 y los tiene ordenados del más caro al más barato. Nadie sabía si ella tenía 10 perfumes. Y entonces va y toma el más barato. Hermanos, nadie se hubiese enterado. Todos se hubieran quedado igual con la boca abierta, ¿no es verdad? ¡Wow! La gente lava los pies con agua, esta con perfume, y nadie se hubiese enterado que en su corazón ella había dado el más barato. Pero el Señor sabía que María estaba dando lo mejor. Él sabía que María estaba dando lo mejor que ella tenía, estaba dando el perfume más caro. Y es por eso que dice: no serás olvidada. Déjenla, para mi sepultura lo está haciendo, no será olvidada. Así que ella da lo mejor. A los que tienen tiempo o lo que sea, cualquier cosa que tengan, suele ser más difícil dar lo mejor, porque pueden dar fácilmente de la abundancia sin estar dando lo mejor que poseen. Oh, pero ella quería dar lo mejor. La devoción costosa es una que no limita a Cristo de nada y que teniendo abundancia no da de lo que le sobra, sino da lo que más tiene, lo que más vale, de lo que más goza. Es que María estaba tan despojada de sí mismo que cualquier cosa que nuestro Señor pudiese poseer, ella se lo hubiese dado. ¿Cuántas veces no podemos dejar de hacer algo simplemente
porque nos conformamos dando lo menor, dando lo que no cuesta. Ella quería dar lo mejor a Cristo, lo costoso, porque su Señor era digno de tal devoción. Hermanos, ¿qué posees? ¿Qué posees mucho? Si no posees nada mucho, de tu pobreza, de lo que sea, de tiempo o lo que sea, da lo mejor. Pero dudo que todos aquí sean de escasos recursos en todos los ámbitos, en tiempo, en inteligencia y demás. Yo creo que en algún ámbito todos podemos tener de algo mucho. ¿Es de ese algo mucho lo que damos lo más caro? ¿O simplemente podemos dar lo menor y nadie se da cuenta? Porque tenemos tanto de eso que no lo pueden percibir. Así que la devoción costosa es costosa. Pero la devoción costosa no solo es costosa, es personal. La devoción costosa es personal. La devoción a Cristo no solo implica dar lo mejor, sino dar lo mejor de uno mismo. Si esta mujer era rica, y seguramente lo era, pudo haber mandado a cualquiera de sus criados a hacer ese servicio. Hermanos, lavar los pies era lo que los menores de la casa, los que menos se les pagaba en una casa, era su labor. Los menores de la casa eran los que tenían que lavar los pies, los esclavos, esos que estaban en las condiciones más humillantes, ellos eran. Entonces, ella no solo podía haber mandar lavar los pies y con perfume. ¡Wow! Tus siervos lavan con perfume a los invitados de honor. Pero ella no usa sus siervos. Ella usa sus propias manos. Porque la devoción costosa es personal. Uno mismo tiene que darse a Cristo. Recuerdo la historia de un hombre que siendo muy rico, tenía el anhelo de predicar, pero los pastores, siendo fieles al llamado de Dios, veían que tal hombre no poseía esa capacidad. Entonces, el hombre no se desanimó, sino que un día fue encontrado por otros lavando con sus propias manos las sillas y los pisos de su local. Y el joven, viendo a ese señor de gran reputación lavar las sillas y los pisos y fregar los pisos, no permitió, sino que alzó su voz diciendo: déjeme hacerlo a mí, Señor. Déjeme hacerlo a mí. Yo lo puedo hacer por usted. Para lo que él contestó: no, esto es para mi Señor. Déjame hacerlo con mis propias manos. Oh, y alguien podría pensar: sí, si yo tuviese esa oportunidad de lavar los pies a Cristo y de usar mis propios cabellos, claro que lo haría. Oh, buenas noticias, tienes la oportunidad de seguirlo haciendo. No con perfume literal, no con tus cabellos precisamente, pero sirviendo a tus hermanos en la iglesia con los dones que Dios te ha dado. Pues nos dice Mateo 24 que por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y preguntarán los hombres en el día del juicio: Señor, ¿cuándo te vi sediento y te di de beber? ¿Cuándo estuviste en la cárcel y te visité? ¿Cuándo estuviste hambriento y te di de comer? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Buenas noticias. Si deseamos servir con lo mejor que tenemos a Cristo y nos preguntamos o nos justificamos diciendo: pero Él ya no está aquí. Buenas noticias. Él es servido cuando su iglesia es servida. ¿Recuerdan cómo castigó el Señor a los pueblos que cuando Israel era peregrino
no los dejaban pasar o querían pasar. Moisés avisaba, no vamos a tomar nada del camino, vamos a ir derecho. No, no vamos a pasar. Cuando Israel está poderoso, dice, vayan y destruyan a esos que no les hicieron bien. Pero a aquellos que los dejaron pasar, los voy a dejar vivir. Oh, es que servir a la iglesia es servir a Cristo mismo. No servir a la iglesia es no servir a Cristo. Eso es sencillo. Eso es sencillo. Hacer lo mínimo en la iglesia es hacerlo a la persona más digna. Es hacerlo a la persona más digna. Oh, hermano, tu devoción a Cristo la puedes manifestar con comunión íntima, sí. Con comunión secreta, sí. Con lágrimas en los secretos, sí. Con lectura en los secretos, sí. Pero también se debe demostrar con servicio sacrificial a los hermanos. Con servicio sacrificial. Dice Spurgeon, es una cosa bendita sentir que tú estás viviendo no como un siervo de los hombres, ni de la iglesia, ni de una secta, sino aquel que con su preciosa sangre te compró. Ese es nuestro deleite. Nuestro deleite es ver servir a la iglesia, a Cristo. Hay de aquellos hombres que toman ventaja y se sirven de las ovejas, porque la devoción en la iglesia solo es a uno, el único Dios verdadero que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay de aquellas iglesias que hacen de los pastores un Dios. Es verdad, debe haber respeto a los pastores. Es verdad, los pastores que se dedican a enseñar, que son arduos en enseñar, deben ser tomados como dignos de doble honor. Pero ellos siempre serán polvo. La devoción siempre es a Cristo. Siempre y solamente debe estar a Cristo. Respeta a tus pastores, ama a tus pastores, pero tu devoción, dala a Cristo. Creo que la razón por la cual algunos se desaniman en el servicio de la iglesia y se les vuelve cansado y fatigoso, y otra vez hacer lo mismo, y otra vez hacer esto, y otra vez preparar estos alimentos, y otra vez ir a hacer esto y hacer lo otro. Creo que se vuelve pesado porque se olvida a quién lo están haciendo y lo comienzan a hacer al hombre. Sí, servir al hombre es cansado. Servir al hombre es fatigoso. Pero servir a Cristo nunca lo debe ser, mis amados hermanos. Por lo tanto, sirve mucho a tu iglesia. Mira que aquí no te estoy diciendo no sirvas a tu iglesia, más bien te estoy diciendo sírvela mucho, pero sírvela pensando que cuando lo haces buscas el favor de Cristo y no el de los hombres. Horrendo, abominable pensamiento, pensar que los hombres sirven para agradar a los hombres. Abominable, detestable. No, la iglesia debe servir para servir a su Señor. Esa es la devoción pura. Cuando sirvas, no voltees a ver si alguien te está viendo a tus costados. Más bien voltea a aquel que sí te está viendo, a los cielos, porque Él no se olvidará de ningún servicio. Hazlo, sirve mucho. Es más, sirve en todas las necesidades, pero siempre hazlo por amor a Cristo y nunca te vuelvas uno que intenta agradar el ojo de los hombres. ¿Y sabes? Quizá y tu servicio a Cristo a través de servir a la iglesia sea suficientemente oloroso como para que toda tu casa sea infectada de este aroma, sea llena de este aroma. ¿No es interesante eso? Que toda la casa se llenó del perfume. No es un misterio muchas veces. Puede ser que una familia piadosa, una familia que vive en su casa en santidad,
salgan hijos que no quieren nada con Dios. Suele pasar. Pero Dios suele usar los medios comunes. Es de esperarse que una familia que es piadosa en lo íntimo, los hijos serán infectados con ese amor y esa devoción. Los hijos amarán lo que él ama, lo que ella ama. Es verdad, siempre puede salir un Agustín, ¿no es verdad? Un Agustín de Hipona, que aunque Mónica oraba y clamaba al Señor, este decidió irse a Roma para perderse en sus pecados y después ser alcanzado. Pero suele ser que cuando la familia vive en piedad, los hijos puedan ser impactados con ello y la casa se llene del perfume. Hermano, ¿tus hijos son un reflejo de lo que tú amas? Puede ser que no. No, hermano, desde mi juventud sirvo al Señor y no aman lo que yo, o fui alcanzado ya en un tiempo maduro en mi vida y no pude educar a mis hijos como debía hacerlo y no aman lo que yo. Pero puede ser que tus hijos no han visto el amor a Cristo y por eso no lo aman. ¿Cuál es tu situación? ¿Son algo contrario a lo que tú eres o son el reflejo perfecto de lo que tú eres? Así que la devoción costosa, es personal y por último, la devoción costosa es difícil. ¿Sabes? Esto lo vemos cuando nuestro Señor dice en otro texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. ¿Por qué el Señor agrega esto? Y sígame, porque va a haber dificultades, porque el camino hacia arriba siempre es difícil. Esta devoción costosa tendrá dificultades. ¿Cuáles dificultades? La dificultad de nuestra propia carne. Nuestra carne siempre querrá dar lo que no cuesta. Nuestra carne siempre querrá dar lo fácil. Nuestra carne siempre querrá seguir el ejemplo de los fariseos. ¿No es verdad? Dar aparentemente mucho, aunque en realidad es poco. Así que nuestra carne luchará con el egoísmo. Pero no solo nuestra carne nos va a hacer esto difícil. ¿Saben qué? El mundo nos va a hacer esto difícil. Porque ¿cuántas veces el mundo no nos va a decir, como Judas decía, ¿por qué se haces esto? ¿Por qué pierdes esta oportunidad con tal de no salir de tu iglesia? ¿Por qué pierdes esta oportunidad? ¿Por qué pierdes este ascenso y no buscas otras cosas? El mundo siempre nos va a decir, pero muchas veces aún dentro de la misma iglesia podría haber dificultad. ¿No nos encontramos eso en la misma experiencia de David cuando se encuentra danzando alrededor del arca del pacto? ¿Recuerdan ese evento? El arca regresa y Mical lo ve danzar. Entonces dice la escritura, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. David estaba gozoso, hermanos, no estaba bailando ante algún amuleto. Él sabía que en el arca, Dios revelaba su presencia y para él que el arca regresara era que Dios iba a estar nuevamente con ellos. Por eso danzaba. Muchas veces la devoción podrá hacer a algunos criticar. Aún entre verdaderos creyentes podría pasar. Criticar algún tipo de devoción. Pero si tú estás sirviendo a tu Señor, mantente firme, continúa, presiona, porque ninguno de los servicios que hagas a Dios, ni el más servil será olvidado.
Y además, no solo entre verdaderos creyentes podrían ser usados por Satanás para desalentar a otros. Recuerden que siempre habrá entre nosotros Judas Iscariotes. Siempre habrá Judas que dirán en voz alta: ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo lo otro? Mantente firme, sirviendo a tu Señor. Ok, tenemos un poco más de tiempo y me gustaría usarlo para responder o hablar del el segundo punto. Y ya hemos hablado, hermanos, esa debe ser nuestra devoción. Eso es lo que les tengo que decir. Así debe ser nuestra devoción. Debe ser costosa. Debemos dar lo que cuesta al Señor. Esa es la nata de nuestro amor. Debemos dar sacrificialmente a nuestro Señor. Que lo que somos, cualquier cosa que tengamos, debe ser sacrificial. Debe ser personal. Y va a haber dificultad. Y debemos perseverar. Esa es la devoción costosa. Así debemos de dar esa devoción al Señor. ¿Ok? ¿Y cómo? Es fácil para mí llegar a este punto, ¿no es verdad? Decir simplemente hacerlo ahora. Oh, hermanos, pero podemos ver en Juan 12. ¿Cómo poder dar esa devoción a Cristo, hermano? Yo espero que anheles. Yo sé, leía hoy en la mañana un puritano llamado Richard Sives. Y yo sé, hermanos, yo sé que hay momentos en nuestra vida que no estamos dando lo mejor. Yo sé, quizá este puede ser tu mismo momento, pero algo que caracteriza a un cristiano, el cristiano no se caracteriza porque siempre está dando lo mejor. No, el cristiano se caracteriza a veces por dar lo mejor y a veces por estar caminando en los suelos. Sí, pero hermanos, al ver esta devoción, todo verdadero cristiano dice en su corazón: eso quiero yo para mí, Señor. Sí, el cristiano no dice: Señor, ese soy yo, soy el que está dando la devoción costosa. Muchas veces dice: Señor, no soy ese yo, pero quiero ser ese. Dice Richard Sives, esa es la manifestación del Hijo de Dios. No que siempre da lo mejor, pero que siempre desea. Así que si tu corazón realmente está en Cristo, yo sé que debes estar diciendo: Señor, quiero dar esa devoción que cuesta. Alguien que no está en Cristo dirá: Señor, estoy bien con lo que se puede dar, lo menos, lo mejor, y así me mantengo hasta el final. No, pero el que está en Cristo dice: Señor, quiero eso yo para mí. Quiero eso yo para mí. Quiero eso yo para mi propio corazón. ¿Cómo poder entender y avanzar en esto? Bueno, lo vemos en María. ¿Cómo es que María pudo llegar hasta tal situación donde le lavó con sus propios cabellos los pies al Señor? ¿Saben? Dos cosas nos dan luz de cómo podemos crecer. Una es el texto donde nos presenta a María estando a los pies del Señor. Estando a los pies del Señor. Miren lo que dice Spurgeon. Me parece que ella había percibido su divinidad y entendiendo más de lo que Él era y lo que haría que ninguno de sus discípulos. Ella podía dar ese servicio sacrificial porque su mente y su corazón entendían. Sí, el entendimiento es esencial en la vida cristiana. No podemos crecer en nuestra devoción si no estamos trabajando en nuestro entendimiento. Es verdad, no es todo. El cristianismo no es puro cerebro, no es lo que dijo Descartes, que simplemente el hombre es para los que piensan. No, el cristiano está hecho, también tiene un alma y tiene afectos y todo debe ser trabajado por el Espíritu Santo, pero no es menos. El entendimiento es importante para crecer. Además, no solo que ella estuvo a los pies del Señor, nos dice esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, María y Marta mandan a un mensajero a decir a Jesús: el que amas ha muerto. Y Jesús dice: ok, voy a dejarlo que muera para después hacer algo.
y hago esto para bendición de María, bendición de Marta, bendición de Lázaro y bendición de ustedes, mis discípulos. ¿Cuál bendición? Entender, Cristo a través de resucitar a Lázaro se reveló más plenamente a Marta y María. Marta y María pudieron comprender más de quién es Cristo y de ahí proviene tal devoción. Hermanos, esta devoción, esta realidad sacrificial, esta devoción costosa no se produce por arte de magia. Esta devoción costosa se produce al estar a los pies del Maestro, en meditación y contemplación de su palabra y oración. No hay otro camino. ¿Qué entendía María? Bueno, algo que el Evangelio de Juan hace muy claro: Jesús es Dios. Hermanos, vean esto. Estamos ante una acción de lavar los pies. Estas no son cosas que se hacen a los hombres. ¿Me explico? O sea, estas no son cosas que hombres de la misma naturaleza se pueden hacer unos a otros. Hermanos, ¿qué sentimos cuando vemos a hombres o a mujeres llorando por un hombre? O un hombre pasa y se desmaya, brincan por tocarlo, se amotinan, lloran cuando lo ven. Hermanos, ¿estos son actos apropiados de una criatura a otra criatura? Yo espero que sintamos repugnancia. Es repugnante ver cuando hombres le lloran a hombres. En esa forma, no llorar por pérdida o algo, en esa forma de idolatría. Oh, pero esta mujer hacía lo apropiado, porque Jesucristo no era solo hombre, Él es Dios. Ella entendía eso, y a Dios sí es digno, y Dios sí es digno de que los cabellos sean usados para enjugar los pies. Oh, hermanos, cuando sea difícil seguir la vida cristiana, cuando estemos guardando lo costoso en nosotros mismos, cuando lo estemos atesorando, recuerda que aquel que le negamos dar lo mejor que tenemos no es al hombre. Jesús no solo es hombre, es verdadero hombre, pero es verdadero Dios, es verdadero Dios. Es por eso que Él puede ser alabado, porque Él es Dios. Solo Dios debe ser adorado. Solo Dios es digno de nuestra devoción. Solo Él es digno de nuestras lágrimas devotas. Solo Él es digno de nuestras lágrimas. Otra mujer no tenía lo que tenía María, no tenía perfume, pero lo poco que tenía, ¿qué? Lágrimas. Las usó al servicio de su Señor. Tenía muy poco. Tenía pecado, pero tenía suficiente influencia del Espíritu Santo para que ésta le produjera lágrimas y con ellas sirviera a su Señor. Eso entendía María. María comprendía que Jesús es Dios y que lo que Jesús demanda y que lo que Jesús declara, hermanos, Jesús manda que muramos por Él. ¿Puedes pensarlo? ¿Qué pasa si un día te encuentras a alguien en la calle y le dices: oye, mira, me llamo Juan y soy una persona muy valiosa, sígueme, y si te matan por seguirme, está bien, es algo digno? Hermanos, ¿no es eso una locura? ¿No es una locura morir por alguien? Sí, pero si ese alguien es Dios, no es una locura, es lo más digno, es lo mínimo que es Él quien es Dios puede recibir. Miren lo que dice Richard Sipes. Es cuando los afectos son tomados a lo alto de su objeto que ellos mueren a las cosas terrenales. Hermano, ¿no anhelas morir a las cosas terrenales? Yo espero que anheles. ¿No anhelas tener una mayor devoción a Cristo, un mayor afecto por Cristo? Yo espero que anheles. ¿Cómo? Dice Richard Sipes, cuando los afectos son elevados, nuestros afectos por el mundo bajan, pero por Cristo crecen. ¿Cómo crecer nuestros afectos? Contemplando que Jesús es Dios, contemplando su divinidad.
contemplando su humillación. Porque no solo María entendía que Él era Dios, María entendía que Él era Mesías. Oh, hermanos, Dios es digno de nuestra devoción. Y como decía el puritano Stephen Charnock, Dios hubiese muerto, Dios, si hubiese enviado a su Hijo a morir o no, es digno de la devoción y adoración. Porque Él es digno en sí mismo. Él no es digno porque hizo algo. Él es digno en sí mismo y además porque hizo algo. ¿Ok? Jesús es Dios, pero además se humilló para ser el Mesías Salvador. Miren lo que dice Juan 12, versículo 7. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esto es lo que María ha comprendido. Aquí es como María puede elevar sus afectos por Cristo. Aquí está, hermano. Aquí está la base del cristianismo devoto, de una devoción costosa. María entendía que aquel que le lavaba los pies era el mismo que moriría por ella. María no podía escatimar nada a su Señor porque ella sabía que Él moriría por Él. María tenía demasiado afecto. De María brotaba, pero hermanos, el amor no nace en el hombre si primero no nace en Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí está la razón y la evidencia de esto. María está destilando amor porque el amor de Cristo se ha derramado en su corazón. Ella comprende que los clavos, que la cruz, que el sacrificio, que la muerte es lo que Jesús haría por ella. De hecho, amigo, esto es lo que debes saber respecto a esta iglesia. En esta iglesia no somos hombres que decimos, tenemos tanta santidad, somos tan perfectos, somos tan santos, tenemos tanto amor por Dios que, ¿sabes?, nos hemos ganado el cielo. Eso no es lo que predicamos aquí. Eso no es lo que el pastor de esta iglesia, nuestro hermano Aarón, predica aquí. No es eso. En esta iglesia decimos que nosotros, aún en nuestra devoción más perfecta, merecemos el infierno. Aún cuando somos moralmente buenos, merecemos el infierno. Aún cuando podamos venir a la iglesia todos los días del año, todos los domingos, a todas las reuniones de oración, aún que diésemos nuestro cuerpo para ser quemado, aún que predicásemos en las calles, nosotros decimos en esta iglesia que por nuestro pecado, no importa cuántas buenas obras pudiésemos hacer, estamos muertos y merecemos el infierno. Lo que en esta iglesia predicamos es lo que María entendió, que aparte del sacrificio de Cristo, nosotros seríamos condenados eternamente. Eso es lo que predicamos, amigo. Eso es lo que predicamos, que Jesucristo es Dios hombre, que descendió del cielo para morir por nuestros pecados, que Él en la cruz sufriría el castigo del Padre. El Padre lo castigaría porque Él moriría por nuestros pecados, porque nosotros no podemos morir por nuestros pecados y vivir. Si nosotros morimos por nuestros pecados, morimos eternamente. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, que hay de aquellos que mueren en sus pecados. Hay de aquellos. Eso es lo que predicamos. Los hombres merecen el infierno aún en sus mejores obras. Pero Cristo se humilló para morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, amigo. Y esa es la invitación que hacemos. No te voy a invitar aquí para decirte, vente, hazte un buen hombre y gánate tu salvación. No, si te digo eso, te condeno. Si te digo eso, te condeno. ¿Por qué? Porque nunca podrás ganar tu salvación. ¿Qué es lo que decimos? Ven a Cristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y tendrás vida eterna, porque Él murió por los pecados. Pero si crees llegar al cielo y decir, Señor, mídeme mis obras, mira, tengo aquí, tengo acá, ponlas en la balanza para ver. Te digo algo, siempre vas a perder, porque aún tus buenas obras son pecaminosas, porque nunca son hechas para la gloria de Dios si no estás en Cristo. Por lo tanto, la única forma en la que puedes tener el perdón de tus pecados es creyendo que Jesucristo en la cruz murió por ellos. Aparte de eso, estás condenado. Eso es lo que María comenzaba
a comprender. Hermano, eso es en lo que tiene que trabajar tu corazón. Es eso. Que mereciendo tú el infierno y no habiendo ni una pizca de bondad en ti, nada bueno, nada, hermano, no había nada en ti, eras despreciable, éramos despreciables ante Dios, llenos de pecado, llenos de maldad, que a pesar de que éramos pecadores, Cristo se dio en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y que no hay nada que nos pueda separar de su amor. No hay lugar, no hay acción que nos pueda separar de su amor. Oh, hermanos, esto es lo que ella entendía. Dice Spurgeon, hermanos, este es el secreto de la gran devoción. Te tienes que sentar a sus pies, o tú nunca lo vas a ungir con tus cabellos. Él tiene que derramar su enseñanza sobre ti, o tú nunca podrás poner perfume sobre él. Hermanos, esta devoción costosa solo se produce en secreto. Y den gracias a Dios por los hombres que predican en este púlpito. ¿Por qué? Porque es a través de la sana edificación de la iglesia que ésta podrá ser continuamente confrontada para ir dándose más y más al Señor. Esa es la razón por la cual el hombre debe predicar, porque desea llevar a la iglesia cada vez desea llevar a los perdidos a Cristo, y después, o al mismo tiempo, desea llevar a la iglesia a una mayor devoción. Esa es la razón por la cual predicamos, para que nuestras vidas sean cada vez más semejantes a Cristo. Hermanos, no hay forma de dar una devoción a Cristo aparte de sentarnos a sus pies. Miren lo que dice Cantares. Sí, hermanos, Cantar de los Cantares no es un manual de matrimonio. Cantar de los Cantares es la descripción del amor de la iglesia a Cristo y de Cristo a su iglesia. Levántate, Aquilón, y ven, austro. Lo que está diciendo aquí es: levántense vientos del este y del oeste, es lo que está diciendo. O sea, levántense vientos, soplad en mi huerto, desprender sus aromas. Venga mi marido a su huerto y coma de su dulce fruta. Oh, hermanos, que digamos eso en este momento. Vengan vientos, oh Señor, crea vientos, despierta aromas, para que entonces pueda entregarme yo a ti, y entonces puedas venir a comer del fruto que te quiero entregar. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Hermanos, roguemos que el Señor levante vientos del este y del oeste, para que nuestros afectos sean encendidos por Cristo. Roguemos en la próxima predicación, roguemos en los próximos sermones: oh Señor, que hoy mis afectos sean encendidos para yo poder llamarte y decir: ven, mi amado, come de tu huerto. Oh, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Simplemente termino diciendo, en tercer lugar, esta devoción la podrán olvidar los hombres, pero si la haces a Cristo, nunca será olvidada. Si la hiciste a los hombres y los hombres la olvidaron, ya lo hiciste a los hombres. Oh, pero si la hiciste a Cristo, no importa que tu nombre sea olvidado ante los hombres, ante Él nunca será olvidado. Así es como vivía George Whitefield. Una vez le dijeron: oye, te avanza por mucho John Wesley,
¿Por qué no haces una denominación como él? Para lo que contestó, oh, deja que el nombre de Whitfield perezca, pero que el de Cristo permanezca. Hermanos, sirvamos a nuestro Señor por el amor de Cristo que nos constriñe, que nos empuja. ¿Quieres crecer en devoción? Crece en el Espíritu, en comprender su inmensurable y gran amor.